Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 73º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación CienciLab. Como primer punto, tenemos palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Buenas noches con todos. Empiezo agradeciendo a mi buen amigo Miguel Tornelo por haber aceptado esta conferencia, que va a ser muy interesante. Miguel, además de ser directivo de la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza, es un investigador y también se dedica a la práctica constructiva, de tal manera que la conferencia que hoy nos va a dar va a ser muy interesante. Nos va a hablar sobre diseño sísmico de estructuras aporticadas, postensadas. Eso es algo que realmente se está poniendo de moda en las grandes ciudades, en los edificios altos. Tenemos mucho, yo personalmente tengo mucho interés en escucharle la conferencia de mi buen amigo Miguel. Muchas gracias por la conferencia, Miguel. Gracias, futuro doctor Cagua, por ser el anfitrión de estas conferencias. Con mucho gusto, damos la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Miguel Tornelo. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Ingeniero en Construcciones, Universidad Tecnológica Nacional. Doctor en Ingeniería, Universidad Tecnológica Nacional. Especialista en Docencia Universitaria, Universidad Nacional de Cuyo. Especialista en Estructura Sismoresistente de la Universidad Tecnológica Nacional. Especialista en Estructuras de Hormigón Armado, Politécnico de Milano, Italia. Profesor titular de Resistencia de Materiales y Estabilidad en Ingeniería Estructural e Ingeniería de Petróleos de la Universidad Nacional de Cuyo. Profesor titular de Dinámica Estructural, Estructuras de Hormigón y Análisis Estructural 3 de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad Regional de Mendoza de la UTN. Vicedecano de la Facultad Regional de Mendoza de la UTN, docente investigador en el Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción Sismológica e Ingeniería Sísmica, CRDTEC, secretario permanente del Consejo de Directores de Ingeniería Civil de la República Argentina. Autor y coautor de numerosos artículos de investigación en congresos y revistas indexadas de especialidad. Quiero recordar que todas las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña de chat a fin de que éstas puedan ser respondidas una vez culminada la intervención. Estimado doctor Miguel Tornelo, otorgamos la palabra para su conferencia. Bueno, muchas gracias, Brian. Gracias, Roberto, por las palabras. Un saludo a todos los colegas que están conectados y que están interesados en esta exposición. Un cordial saludo también a mis amigos de Ecuador. Veo aquí a Marco Ceballos también conectado, al cual le mando también un saludo. Nuevamente gracias a Roberto y a Brian y al comité organizador por la invitación a participar de este evento que cada vez toma mayor relevancia dentro de nuestro ámbito y en el cual creo que podemos compartir experiencia y mostrar el avance de nuestros proyectos de investigación. Voy a compartir pantalla entonces para poner la exposición. Bien, bueno, allí entonces tienen el título de mi charla de hoy día. Este trabajo fue desarrollado en el ámbito de un proyecto de grado de nuestra carrera de Ingeniería Civil y el avance que hicimos en este trabajo nos pareció interesante poder compartirlo con ustedes.
Este va a ser el recorrido de nuestra exposición. Vamos a hablar un poquito de la respuesta de estructuras prefabricadas. A continuación voy a hacerle alguna mención sobre los antecedentes y estrategias del sistema PRESS, que en realidad es Precast Seismic Structural System. A continuación vamos a hablar un poquito de los mecanismos de disipación de energía en la unión viga-columna. Posteriormente, algunos ejemplos de usos del sistema PRESS, fundamentalmente a nivel mundial. Y a continuación les haré una pequeña reseña sobre el diseño de una unión híbrida. Posteriormente, si bien no lo vamos a desarrollar en este trabajo, les voy a mostrar una guía práctica para el diseño de un nudo híbrido, en el cual esta guía práctica yo la voy a enviar junto con esta presentación para que sea difundido en el ámbito que lo hace habitualmente este evento. Finalmente, compartir con ustedes algunos videos sobre ensayos de edificios con sistemas PRESS, que no lo hemos hecho aquí en Mendoza, pero sí los dos referentes más importantes, como es el profesor Presley y el profesor Restrepo en Estados Unidos. Y finalmente, algunas conclusiones relacionadas con los trabajos de investigación que hicimos en nuestra facultad regional, que tengo que aclarar que fue un trabajo exclusivamente teórico y analítico. La primera reflexión que merece, como lo dijo Roberto, muy pocas veces la ingeniería estructural sismo resistente le dedica un tiempo de análisis y de estudio a las estructuras prefabricadas. Esta primera reflexión nos trae también a colación una serie de interrogantes que he tratado de representar fundamentalmente en 4 de ellos. Primero, la pregunta sería ¿por qué la ingeniería civil no aborda y trata de manera más frecuente las obras prefabricadas en zona sísmica? La segunda, ¿las estructuras prefabricadas en zona sísmica requieren la implementación de técnicas especiales? La tercera, ¿las estructuras prefabricadas han sido tratadas por normativa vigente en regiones sísmicas del mundo? Y la última, si bien puede haber muchas más interrogantes, pero las he sintetizado en estas 4, es que las estructuras prefabricadas en zona sísmica habrán tenido una adecuada performance frente a terremotos destructivos. Bueno, evidentemente cuando uno habla de estructuras prefabricadas, uno piensa en primera instancia cuáles son las ventajas y las desventajas de estas estructuras. En cuanto a las ventajas, indudablemente tienen una rapidez en la construcción. A veces en nuestra zona fue utilizada por tiempos acotados en la construcción por problemas climáticos, por ejemplo, construcción en alta montaña. Una segunda apreciación no requiere una mano de obra especializada porque estos trabajos se hacen exclusivamente en fábrica y tiene todo un perfil de obra industrializada. Y la segunda, por la modalidad de construcción y montajes, en general son estructuras simétricas en planta y en altura. Por lo tanto, desde el punto de vista del diseño estructural, podemos aceptarla como una adecuada estructuración. ¿Tienen algunas desventajas? Bueno, sí, evidentemente están citadas aquí algunas de ellas, como es un detallamiento exigente de las uniones, ¿no? Lo podemos ver en estas 2 fotografías. Tienen limitaciones para el transporte de las partes que conforman la estructura, fundamentalmente desde la fábrica al montaje en obra, y posteriormente tienen un costo adicional por los equipos de montaje que requieren estas construcciones. ¿Cuál ha sido su comportamiento? Los antecedentes más frecuentes lo vimos en el terremoto de Norris de 1994, en el cual en general vimos una falla, yo diría, muy notoria en este tipo de construcciones prefabricadas, en el cual evidentemente no se había hecho un estudio previo, no solamente de las uniones, sino de los elementos estructurales propiamente dichos. Algunos ejemplos lo pueden ver en esta fotografía, y en muchos casos estas construcciones prefabricadas sufrieron daños como cuando se derrumba una simple
casita de naipes, ¿no? Donde las distintas partes que conforman la estructura es una acumulación de elementos estructurales uno encima de otro. Por lo tanto, estas estructuras no tuvieron, anterior al terremoto de Northridge de 1994, un comportamiento muy adecuado. Sin embargo, el terremoto fue un punto de inflexión para el estudio más detenido de este tipo de estructura, como lo fue también tanto el terremoto de Northridge como el terremoto de Kobe del 95, fundamentalmente para los sistemas de protección sísmica. Fue allí un punto de inflexión donde se le prestó mayor atención a estos trabajos y, bueno, ustedes pueden ver en esta fotografía los tipos de falla de los paneles prefabricados de cerramiento o tipo de fallas de columnas vigas en susunión. Esto originó una serie de, yo diría, un volumen importante de trabajos a nivel mundial sobre estructuras prefabricadas, donde fundamentalmente empezaron a observarse la previsión de algunos dispositivos, en este caso tabiques de hormigón armado, en el cual se le aplicaban cargas axiales, fundamentalmente con el objeto de disipar energía a través de un proceso combinado de las barras de post-tensado junto con un proceso de la unión de los tabiques. Uno de los primeros trabajos fueron, bueno, estos autores, de los cuales su líder fue el profesor Priestley, y que formó parte de un proyecto de investigación que duró aproximadamente 5 años, realizado en forma conjunta entre Estados Unidos y Japón. Aquí es donde aparece el sistema PRESS, repito que es Precast Seismic Structural System, y este primer estudio, precisamente estos autores que están aquí, estos dos, son los que aparecen en los trabajos de Priestley, que después les voy a mostrar algunos videos, donde ellos fundamentalmente impusieron esta tecnología con el objeto de disipar energía, tanto en elementos estructurales tipo pórticos, como en elementos estructurales tipo tabiques de hormigón armado. Este es el edificio de 5 niveles que ellos ensayaron en escala 1 en 1 y fundamentalmente propusieron un mecanismo de disipación en la unión viga-columna, que es en el cual yo voy a desarrollar la charla de hoy día a través de una conformación especial de las armaduras que conforman el nudo y que unen las vigas con las columnas a través de una doble acción de armadura especial, que es la que habitualmente utilizamos con una tensión de fluencia entre 420 a 550 megapascal, más una armadura post-tensada. Sin embargo, el sistema también tiene posibilidad de disipar energía cuando está fundamentalmente asociada a tabiques de hormigón armado, donde estos tabiques, repito, disipan energía a través de una defluencia en el acero, en las zonas fundamentalmente donde están acoplados, y de una fricción en las zonas de unión de los tabiques. Este mecanismo de disipación de energía de los tabiques no lo voy a exponer en la presente charla por razones de tiempo, me lo reservo por si alguna vez tanto Brian como Roberto me quieren volver a invitar para hablar sobre este tema. Solamente entonces voy a referirme al mecanismo de disipación de energía de la unión viga-columna, conocido habitualmente como nudos híbridos. Aquí tienen entonces un mecanismo de disipación de energía, conocido, repito, fundamentalmente como nudo híbrido, y están compuestos generalmente por cables post-tensados, que generalmente van por la parte central de la viga, sin adherencia, y barras de acero dúctil, ¿no?, dispuestos en la parte superior e inferior, también sin adherencia en una cierta longitud. Los elementos que lleguen al nudo generalmente se mantienen en un rango elástico de deformaciones, concentrándose toda la deformación solamente en la unión a través de una rotación
tipo Rocking, tipo diagrama de cuerpo rígido, como la que está indicada en la figura. Esto, sujeto a un ciclo de histéresis de carga, se disipa energía a través de la elongación que produce esta armadura especial colocada en una determinada longitud sin adherencia, y el cable de post-tensado tiene la función de cerrar la junta en el proceso histerético. Entonces, la unión tiene un comportamiento, yo diría, estructural derivado de un sistema híbrido, porque se combinan propiedades de disipación de energía mediante deformaciones inelásticas, ¿no? Que están fundamentalmente concentradas en el acero, y después un recentrado que produce el cable post-tensado que viaja al interior de la viga. Estas vigas, repito, el cable viaja por la parte central y después se post-tensan en los cabezales, ya después les voy a mostrar alguna fotografía, y por supuesto hay todo un mecanismo de esfuerzos internos que permite conocer la transferencia de las acciones para después hacer el diseño de la columna, el diseño de la viga y el diseño del nudo del porticoide. Las demandas de rotaciones impuestas por las acciones generalmente se concentran entonces en la interfaz de la unión viga-columna, como ustedes pueden ver en esta fotografía, a través de la apertura y cierre de la unión, constituyendo lo que se conoce, que ya les dije, una rotación de cuerpo rígido o simplemente rotación rígida del elemento. Ahora, ¿cuáles son el comportamiento? Bueno, las leyes constitutivas de un nudo híbrido generalmente se consigue bajo una acción combinada de estas barras de acero común, yo diría, que pueden disipar energía a través de un proceso de fluencia, más el efecto de recentrado. Es decir, en la primera parte, entonces tenemos el mecanismo de recentrado a través de un cable no adherido, en el cual tiene un comportamiento, yo diría elástico, y después toma un cambio de pendiente cuando se supera la tensión de elongación del acero de post-tensado. Si a esto le sumamos un mecanismo idealizado de disipación de energía de acero, por ejemplo las barras de acero, la suma de estos dos componentes, repito, del post-tensado y de las barras de acero, me dan una respuesta combinada frente a carga cíclica, conocido habitualmente como el ciclo de histéresis tipo bandera. No obstante, este ciclo de histéresis tipo bandera no depende fundamentalmente de la relación entre la magnitud en la cual intervienen estos dos procesos en la instancia de disipación de energía, que voy a hacer mención más adelante cuando haga el planteo de las ecuaciones. Entonces la unión híbrida, repito, y acá tienen un detalle más, yo diría, preciso, se logra con barras de acero dúctil, que generalmente van ubicadas en la parte superior y en la parte inferior, habitualmente conocidas como armaduras especiales, sin adherencia en una determinada longitud, ahí lo pueden ver, sin adherencia, y estas armaduras se introducen en ductos que van dentro de las vigas y las barras que atraviesan los nudos. Y posteriormente la disipación de energía se produce al fluir esta armadura especial en la zona dejada sin adherencia, tanto en compresión como en transición, debiéndose capaz, repito, la fuerza restauradora del post-tensado, ¿sí?, de cerrar la unión una vez que ésta se encuentre abierta, como lo hemos visto en las diapositivas precedentes. Bueno, entonces aquí ven el mecanismo que produce la disipación de energía de estas estructuras a través de pórtico híbrido. Repito, no estoy haciendo ahora mención a la disipación de energía en tabiques de hormigón armado, eso merecería quizás otra charla. Entonces, las barras de acero dúctil también proveen resistencia, pero disipan energía en la medida que fluyen y permiten una respuesta estructural amortiguada. Es decir, esta fluencia nos estaría dando como resultado este mecanismo idealizado de disipación. Mientras que el cable de post-tensado provee resistencia
y permite al elemento estructural recuperar su posición original y además previene deformaciones remanentes, es decir, trata de cerrar nuevamente la unión viga-columna. Ahora bien, para que la armadura postensada sea capaz de cerrar la unión entre viga-columna, el momento nominal originado por el postensado, que en esta presentación es llamado MPRS, debe ser igual o mayor que el momento originado por la armadura especial, que en este caso es llamado MS. Esta es una condición sumamente importante para poder conseguir estos ciclos de histéresis de carga. Entonces, repito que el momento nominal originado por el postensado tiene que ser igual o mayor que el momento originado por la armadura especial. La presentación que yo voy a hacer es cómo determinar este momento y cómo determinar el MS. Ahora, desde un punto de vista práctico y dependiendo fundamentalmente de las relaciones entre MPRS y MS, es el tipo de diagrama de histéresis que nosotros podemos utilizar. Es posible, repito entonces, utilizar con diferentes tipos de respuestas para uniones híbridas, repito, dependiendo de estas relaciones. Los dos casos extremos es cuando existe solamente postensado. Cuando existe solamente postensado, el comportamiento es perfectamente lineal y puede tomar un comportamiento plástico con pendiente creciente una vez que se supera la deformación longitudinal del acero de postensado. Y el segundo comportamiento es solamente si existe una armadura especial. Es decir, esto es muy idealizado, una respuesta bilineal inelástica, similar a una estructura monolítica. La relación entre estas dos, en cuanto al momento MPRS, que es el momento asociado al cable de postensado, y al momento de la armadura especial, me pueden dar un diagrama tipo bandera, o también me pueden dar diagramas de esta naturaleza cuando la relación entre MPR y MS son menores de 1. Pero bueno, más o menos entonces uno puede jugar con esta relación de momento para conseguir el diagrama de histéresis que uno tiene como objetivo para el presente trabajo. ¿Cómo sería el diseño entonces de la unión híbrida? En este diagrama está representado y para ellos hemos tomado un trabajo desarrollado por el profesor o por el ingeniero Germán Nanclares en el 2017 a través de una tesis de maestría realizada en la Universidad Nacional de Cuyo, en la cual él hizo algunos estudios fundamentalmente orientados en ensayo. Si bien el comportamiento de la estructura, llamémosle con nudos híbridos, es la indicada a la izquierda de la figura, en el cual el momento está dado por la fuerza dividido la longitud LC, y la rotación está dada con esta expresión, él en su propuesta hace un pequeño cambio de la forma de tratar el problema, en el cual el momento cambia sustancialmente por esta ecuación y la rotación cambia por esta ecuación. Es decir, uno podría estudiar el problema en términos de la situación real, o bien podría estudiarlo, como propone el autor, en este caso Germán Nanclares, en sus trabajos de ensayos experimentales asociado a la forma en que ellos pudieron hacer los ensayos. Es decir, ellos fijaron la parte superior del punto de inflexión de la columna y la parte inferior y aplicaron la fuerza en la viga. Que se estaría logrando el mismo efecto, lo único que hay que, en efecto físico en cuanto a momento y en cuanto a rotación, lo único que varía entonces es la forma de calcular. Lo importante de esto es que en la ecuación de tetra, ¿no?, que está indicada aquí en la figura, la componente vertical está compuesta por una parte de deformación elástica
y otra debido a la rotación de cuerpo rígido. Fíjense que entonces aquí en el diagrama está el valor de tita y el valor de tetra. Entonces, si bien el descenso es el mismo, ¿está bien? Las rotaciones no lo son. Entonces eso hay que, en el proceso, si uno quiere trabajar con estas ecuaciones, hay que introducir una pequeña corrección. Entonces, uno de los parámetros característicos del diseño de nudos híbridos es la relación, como les dije, momento-rotación. Ahora, la dificultad está en determinar la posición del eje neutro en estas estructuras a través de una ecuación simple. ¿Por qué? Porque fundamentalmente está actuando, además, la fuerza de postensado. Con ese objetivo, entonces, de poder determinar el eje neutro, son los pasos que tenemos que hacer a continuación y que les voy a mostrar rápidamente. El primero es calcular la rotación efectiva de la viga respecto a la cara de la columna, la cual puede calcularse en función del ancho de la columna y la rotación de la columna y también la longitud de la viga. Ahí tienen la expresión que pueden utilizar. Segundo, el incremento de deformación del cable posttensado debido a la deformación de la viga puede calcularse en función del número total de aberturas a lo largo de la viga, que se les voy a mostrar, la cantidad de cables de posttensado que uno coloque. En los casos que yo he visto y he ido a inspeccionar, generalmente es uno, pero puede haber más de uno. Se calcula también en función de la longitud de adherencia del cable de posttensado y en función de la elongación elástica a la altura del posttensado. ¿Por qué estamos calculando estas deformaciones? Porque teniendo las deformaciones de los elementos que conforman el nudo, puedo calcular los esfuerzos y con los esfuerzos puedo determinar esta posición del eje neutro. La elongación de la altura de posttensado a la altura del posttensado puede calcularse fundamentalmente en función de la rotación que vimos anteriormente, que está combinada o está asociada a la deformación elástica más la deformación de cuerpo rígido, y está en función de la posición relativa del posttensado, generalmente se coloca al centro de la viga, y respecto de la altura de la sección de la viga. Finalmente, habiendo determinado estos valores, se debe determinar el alargamiento de la armadura espesal y el aplastamiento del hormigón, porque en esta zona hay aplastamiento del hormigón debido al efecto del contacto entre viga y columna, entre la viga y la columna. Atento a que en este caso también no se cumplen la hipótesis de secciones planas. Entonces, la deformación de la armadura especial y del posttensado deberían determinarse separadamente, considerando básicamente las deformaciones de todos los elementos. Así es que en los pasos siguientes vamos a calcular esas deformaciones. El alargamiento unitario del acero se puede calcular en función de la abertura de la unión a la altura de la armadura, que son delta, que ahí pues tienen la expresión para poder calcularlo, y se puede calcular a través de la penetración de la fluencia de la armadura especial, la cual también tienen aquí la expresión para poder determinarla, y de la longitud del acero sin adherencia. En este caso, en esta expresión, se ha utilizado la bibliografía del autor Ristaran del 98, en el cual fija un valor de cómo determinar la penetración de deformación, aproximadamente 0,15 de la tensión de fluencia por el valor de la altura de la viga. Finalmente, si ustedes trabajan con las expresiones anteriores, pueden encontrar una expresión final de la deformación del alargamiento unitario del acero con esta expresión. Teniendo entonces los valores de deformaciones, ustedes pueden calcular los esfuerzos. Me refiero entonces a la compresión en el acero, la tracción en el acero y la compresión en el acero, de tal manera de tener, como en las estructuras convencionales de hormigón armado, en el cual el sistema de fuerzas tiene que ser igual a cero, con la única variable de que ustedes pueden ir variando de posición el eje neutro para que se les cumpla esta ecuación.
El valor de TPT es la fuerza de compresión de post-tensado, en la cual la pueden calcular con esta expresión, y que está en función de la tensión inicial de post-tensado y el incremento debido a la deformación de la viga. Suponiendo de que el proceso iterativo, cambiando de posición el eje neutro, les cumpla esta ecuación, ustedes están en condiciones entonces de calcular el momento MS asociado fundamentalmente a las armaduras especiales. Me refiero a las armaduras, ubicadas en la parte superior y en la parte inferior, y están en condiciones también de calcular el momento respecto a cualquier punto de la sección debido a la fuerza de post-tensado. Esta relación entonces es la que ustedes tienen que controlar para garantizar fundamentalmente leyes constitutivas como las que están indicadas en la figura y que son las utilizadas para poder modelar, yo diría, un nudo híbrido, que es la segunda parte del trabajo que hicimos en esta investigación. Existen distintos modelos no lineales para nudos híbridos. Hay dos modelos propuestos por Palermo, aproximadamente en el 2005, en el cual el primero es, aquí pueden ver cuál es la modelación, en el cual utiliza resortes con rigidez rotacional, fundamentalmente, y después un elemento rígido para transferir las fuerzas axiales. El segundo es, también muy parecido, en el cual es un paquete de resortes con rigidez axial, que está muy asociado al que posee la herramienta SAP. SAP posee esta herramienta, que es un modelo de múltiples resortes, en el cual si uno quiere de alguna manera modelar el efecto del nudo híbrido, lo que puede hacer es darle mayor rigidez a los resortes centrales y menor rigidez a los resortes extremos para poder simular el efecto de rotación del nudo, que ya lo hemos visto cuál es el mecanismo de rotación. Elementos o herramientas mucho más complejas ya fueron propuestas por Highwellet en el 2010, en el cual utilizan elementos de contactos, que es un modelo de growth en la interfase, en el cual, evidentemente requiere un programa computacional mucho más elevado y que su comportamiento es muy parecido, por ejemplo, a un comportamiento histerético de esta característica o del tipo bandera. Nosotros utilizamos un mecanismo mucho más simple. Utilizamos una modelación de dos resortes, en el cual en el primer resorte tenía rigidez axial para transferir el esfuerzo axial y un segundo resorte con una menor rigidez para producir el efecto de rotación de nudo. Y en particular utilizamos básicamente tres modelos que da la bibliografía clásica o los programas computacionales habituales, o también en el caso de Sensilab, que ustedes lo trabajan bastante, se puede hacer este tipo de modelo, que fue el modelo de Takeda, el modelo Pivot y el modelo cinemático. El modelo de Takeda fundamentalmente utiliza un lazo histerético degradante, en el cual, por supuesto, que disminuye la disipación de energía con un incremento de desplazamiento, pero más o menos es el mecanismo de disipación bandera que quedó demostrado a través de los ensayos que tienen estos tipos de dispositivos de nudos híbridos. Repito, se reduce la disipación de energía, pero a través de un efecto pitching, del estrangulamiento en las zonas de bajas deformaciones y de bajas acciones, pero después se incrementa a través de este efecto bandera. El segundo que utilizamos es el modelo Pivot, que es similar al modelo de Takeda, pero tiene un parámetro adicional para fundamentalmente evitar el pitching de la parte central y incrementar esta zona de disipación de energía. En definitiva, probamos tres modelos un poquito para poder ver la concordancia que teníamos en las respuestas con los resultados que había obtenido Germán Nanclares en su tesis. Y el tercer modelo que utilizamos es un modelo cinemático, que si bien estaba un poco alejado fundamentalmente de
de lo que habían dado los resultados experimentales, se basa en un comportamiento de endurecimiento cimático que se observa comúnmente en los metales, pero bueno, lo utilizamos también como para ver cuál era el valor de los resultados en función de los resultados experimentales. Sin lugar a duda, los que mejores resultados dieron fueron el modelo de Takeda y el modelo Pivot, dependiendo también fundamentalmente del input sísmico que ustedes consideren dentro del análisis. Entonces, para esto estudiamos un edificio realmente que forma parte de un proyecto ambicioso, que no sabemos si se va a dar, que es un edificio en proyecto que tiene nuestra universidad en su campus Belgrano. Es un edificio de hormigón armado que consta de 4 niveles, con un núcleo rígido de ascensores y escaleras, pero el resto es una estructura porticada de 4 niveles, en la cual nos permitía modelar en los nudos este mecanismo de disipación de energía mostrado en la diapositiva anterior. Entonces, para evaluar la respuesta de esta estructura, se realizó un análisis de la historia de la respuesta en el tiempo y se evaluaron respuestas no lineales de la unión híbrida utilizando un link en la unión viga-columna, el cual se le asignaron básicamente estos 3 modelos que yo le expliqué en la diapositiva precedente. Bueno, para poder utilizar estos modelos, cualquiera de ellos, fundamentalmente el Pivot, el cinemático o el Takeda, utilizamos los resultados de los ensayos que hizo Germán Nanclares en su tesis para poder darle los puntos característicos de las leyes constitutivas para los 3 modelos. Seleccionamos 3 acelerogramas, en este caso de terremotos locales, salvo uno de ellos. Hicimos un análisis no lineal de historia en el tiempo, un time history. Y para poder calibrar primeramente estos modelos, trabajamos con pórticos de un vano, fundamentalmente, para obtener una concordancia entre los resultados analíticos con los que había obtenido Germán Nanclares en su tesis. Habiendo calibrado estos parámetros histeréticos de los 3 modelos, repito, del cinemático, del Pivot y del Takeda, lo aplicamos entonces al edificio y obtuvimos una serie de respuestas de la estructura, tanto locales como globales. Entonces, analizamos cuáles eran los esfuerzos en vigas para pórticos monolíticos, cuáles eran los esfuerzos de viga para pórticos híbridos, tanto para vigas como para columnas. Y obtuvimos, con estos mecanismos de disipación histerética, una serie de resultados en las cuales sería muy extenso mostrarles a ustedes en esta charla todos los resultados de respuestas locales que tuvimos. En cuanto a las respuestas globales, además de estudiar desplazamiento, estudiamos disipación de energía, que era lo que nos interesaba, fundamentalmente para un desplazamiento lateral controlado, y a título solamente informativo para uno de los terremotos, pueden ver a la izquierda cuál es la energía disipada para un edificio con nudos rígidos, es decir, para el mismo edificio que estudiamos, pero para construcción tradicional, y cuál es la energía disipada para el mismo edificio, pero con nudos híbridos. Evidentemente, entonces, uno puede ver el incremento de energía disipada de este tipo de estructura, la cual, por supuesto, la hicimos para un desplazamiento controlado. En esta tabla podemos ver, para distintos instantes de tiempo que duró el input, las diferencias respecto a la energía disipada entre un pórtico con nudos híbridos respecto a un pórtico con nudos monolíticos, y vemos que en general varían entre, yo diría, un 15 y un 30%, dependiendo fundamentalmente de las características del input. Algunos ejemplos que ya han sido construidos a nivel mundial: está el edificio Paramount, que fue en el 2002, hay un edificio de 4 niveles ubicado en Varese. Estos 2 edificios están en nuestra provincia, repito, por la velocidad de construcción, son
los hoteles en Valle Las Leñas, que es un sector que usan como pistas de esquí, muy conocido a nivel internacional, y las cuales habría que construir este edificio en tiempos muy acotados. Se hizo también en nuestra zona, en la zona de Mendoza. Bueno, perdón, primero voy a hacer referencia al primer edificio construido en Nueva Zelanda. Fundamentalmente se trata de un edificio de 4 niveles, también construido con esta técnica. En la zona de Mendoza se hizo un edificio educacional, una escuela de nivel medio, perteneciente a la Universidad de Mendoza, donde aquí ustedes pueden ver la estructura de fundación, que es una estructura tipo vaso, donde se posicionan o se insertan las columnas, y aquí pueden ver la construcción de las mismas, y si uno mirara con detallamiento, pueden ver en las zonas extremas cómo están los cables que se hace la postensión en el proceso constructivo. En nuestra zona, también en Mendoza, se hizo el edificio de administración de casino, que es un edificio de un subsuelo y 3 niveles. Este creo que es el edificio más importante que se hizo acá en Mendoza, perteneciente al edificio del Polo Judicial de la provincia de Mendoza. Aquí pueden ver una primera parte del edificio. Este edificio tiene aproximadamente 7 niveles. Están en un proceso en el cual las columnas están en espera para recibir y que el edificio crezca en altura. En esta parte ustedes pueden ver la columna donde se pueden posicionar las armaduras convencionales, y aquí está el conducto donde va a ir el cable postensado. Aquí ya pueden ver posicionadas algunas armaduras lentas, y se ve que tienen un pequeño conducto para que quede esa longitud no adherida al hormigón para que puedan disipar energía. Aquí ya ustedes pueden ver los cables de postensión en una dirección y en la otra dirección para construir la unión de la viga con la columna. No tengo tiempo, por razones de tiempo, yo les voy a enviar, como les dije anteriormente, una guía práctica para el diseño de un nudo híbrido, en el cual fundamentalmente está a nivel de guía de trabajo, donde se definen fundamentalmente los materiales, se definen las demandas sísmicas, después se hace el diseño de la unión híbrida, se ha hecho de acuerdo a ASI 318, allí tienen todo el proceso, se hace el diseño final de la unión. Van a encontrar también algunos detalles donde pueden verse los conductos donde van las armaduras especiales, llamémosle de uso tradicional, y después están las fuerzas de postensado aplicado en la parte central. En esta guía van a ver el diseño a flexión de la viga, van a ver el diseño a corte de la viga, y van a ver algunos detalles de cómo posicionar la armadura normal a flexión de la viga y de corte, y cómo posicionar los conductos de las armaduras especiales junto con la de postensado. Allí van a encontrar también algunos detalles sobre cómo hacer este tipo de trabajo en fábrica. También les voy a mandar en la misma guía el diseño de la columna, fundamentalmente asociada a flexión y asociada a corte, y van a ver algún detalle de la columna, fundamentalmente cómo se hace el posicionamiento de la armadura tradicional y cómo se dejan los ductos para poder atravesar las armaduras tradicionales junto con las armaduras de postensado. Finalmente, en la guía van a encontrar el diseño del nudo, fundamentalmente de acuerdo al mecanismo que les mostré ya anteriormente, y van a ver algunos detalles relacionados con el nudo, cómo lo pueden ir armando. Así es que allí van a encontrar fundamentalmente este material, que repito, no tengo tiempo para poder recorrerlo, atento al tiempo asignado a la charla, pero sí ustedes van a contar con esta guía práctica para que puedan incursionar en este tema. Finalmente, y de acuerdo a lo que yo le decía a Brian previo a que ustedes ingresaran a la charla, me gustaría compartir algunos tramos de los videos de los ensayos realizados por el profesor Nigel Presley en Estados Unidos, que fue un programa que duró aproximadamente 5 años y fue un trabajo realizado en conjunto entre Estados Unidos y Japón,
y algunos tramos del video de los ensayos realizados por el profesor Restrepo, respondiendo a un programa de investigación para el PCI, que es el Precast Concrete Instituto de Estados Unidos. Dicho esto, entonces, yo voy a salir un segundo de compartir esta pantalla y voy a compartir entonces la segunda pantalla donde podemos ver entonces este tipo de video. Un segundo, entonces, espérenme que tengo que salir un segundo de aquí. Ok. Un segundo operativo. Bueno, la primera parte del video muestra al profesor Miji Presley, donde comenta algunos de estos estados. Yo no voy a hacer ningún comentario, voy a dejar de que ustedes un poco vean las imágenes. Y también voy a ir variando para que no tomar todo el video por razones de tiempo. The PRESS program is one phase of a cooperative US-Japan program on large-scale testing of structures for earthquake and wind resistance. This particular program, which involved cooperative research between Japan and the United States on different aspects of the seismic performance of precast concrete. The final phase is this large-scale test of a 5-story, what we call super assemblage rather than a building, to see how all the bits fit together and to make sure that when we test a real building that it does what we expect it to do. The east-west direction tested will be the largest. After an earthquake, it's still occupiable. That's not what people are getting now when they buy buildings that meet code, and any engineer will tell you that. These systems that we're testing here actually go a step further, and they're trying to minimize structural damage in the event of the earthquake. To prove these new systems, the project's research tool will be the largest structure ever tested in U.S. history. It is known as the PRESS Phase 3 5-story test structure, and it will be put through the final trial in a unique facility at the University of California's Jacobs School of Engineering. The point of this structure is to try to pull together a lot of the individual connections which have been developed over the past 5 or 6 years and tested as individual connections over the past 5 or 6 years. And the intention here is to try to pull those together in a structure and then load the structure as if it really were being hit with an earthquake, to observe the way that the connections really work when you have them in a real structure and they're all tied together and all the pieces have to work together. The structure will actually undergo 2 batteries of tests. In the north-south direction, 4 different frame systems consisting of columns and beams will be tested. The east-west direction will test a shear wall system. This wall system is a key example of the use of post-tensioning for seismic resistance. In the east-west direction, the earthquake forces are carried by walls. They're precast individual wall panels, so you can think of it just like a gigantic playing card made of concrete. And they're held down to the ground by what we call post-tensioning tendons. And these are essentially enormous rubber bands made of very high-strength steel. So they're not made of rubber, but they behave like a rubber band. And so you put the wall down and you have a tube down through the wall, or a duct, and you stress this steel through the duct, and essentially that kind of clamps the wall down on the ground. But if you push it hard enough, instead of something breaking, it'll simply lift off on one side a little bit, so the wall will kind of rock over like that, and then the big steel tendon down the middle will just pull it back up straight again when the earthquake loading disappears. The seismic frame systems will all be tested at the same time. The hybrid and pre-tensioned systems form the east side of the building, and the TCY and TCY gap connections form the west side of the structure. In the TCY gap system, there is a small gap between the end of the beam and the face of the column. The bottom portion of this gap is filled with grout to provide contact between the beam and the column.
They are connected by two steel post-tensioning bars which run the entire length of the building, clamping the frame together. At the top of the beam, regular rebar extending the length of the beam and through the column is grouted in, except for a short length at the gap between the beam and column. When the beam moves laterally in an earthquake, the gaps at either ends of the beam open and close an equal amount, maintaining the dimensions of the frame system. At 2/3 scale so that it can fit in the Andy Clark, who directed a team of only 6 workers to erect the entire structure in merely 9 days. We began the erection with the columns, and then we began to stabilize the structure by setting the beams along each floor at each elevation. And then we began setting the floor slabs. And the crew's done very well so far as to get every piece in with all the necessary parts. The core objective of the testing is to study the structure's response to earthquakes. But how are the effects of a seismic event created inside a lab? Here at UCSD, the cadre of seismic design and testing experts has the ability to employ a technique called pseudodynamic testing to faithfully recreate the effects of an earthquake. The reason that we can Watch closely, monitoring your performance character, what we want to do now is to how effectively this cracking in the concrete. Architectural and interiors type damage. don't even approach a loss of integrity. the lack of damage has surprised even me. It's been less than I expected, so it's just been great. It's a superb test. It's amazing to me how little damage, how little distortion, things are able to move the way they're supposed to without anything bad happening. And if you had this kind of an earthquake and you're going to run out into the street probably when it's over, you're going to come back in and see architectural and interiors type damage, but the building structure is going to be fine and you'll be able to go right back to work. And I think that's amazing for an earthquake this size. No quiero extenderme demasiado. Voy a mostrarles el segundo video, de los cuales tengo es mucho más cortito, pero fundamentalmente para que ustedes vean también algunos ensayos. No sé si se está viendo ahí, perdón, Brian. ¿Sí? Sí, se está viendo el video. Gracias. Voy a ir al punto que más nos interesa para el profesor Restrepo. UC San Diego. Place toppings lab. On the second floor, we're able. As expected. Next up is the Seattle design. 1. Running. Of visual forces experienced close to the Hayward. 4, 3, 2, 1. Running. It is time for the most extreme test ever conducted on such a massive concrete structure. The Berkeley Maximum Considered Earthquake. One we have little chance of experiencing, or so we hope. PCIe 100%. 5, 4, 3, 2, 1. Running. Bueno, evidentemente uno puede ver entonces que estas estructuras realmente han soportado acciones interesantes. Para cerrar entonces con mi charla, voy a hacer algunas conclusiones del trabajo realizado por nosotros en nuestro proyecto de investigación.
Los resultados analíticos que obtenemos es que las demandas en términos de momento en el pórtico con uniones híbridas resultan en general mayores que las de los pórticos monolíticos, aproximadamente en un 30%, tanto en vigas como en columnas. Se observa que el sistema híbrido tiene una capacidad de disipación de energía que si el edificio estuviera estructurado con pórticos monolíticos, aproximadamente en un 30%. Las conexiones con cable postensados tienen una adecuada resistencia, situación que adquiere relevancia para la disipación de energía. Las deformaciones residuales son pequeñas, por lo tanto le permite a la estructura seguir operativa después de un evento sísmico. Y las estructuras con pórticos híbridos requieren un adecuado detallado para el montaje de los distintos elementos estructurales que concurren al nudo y poseen la ventaja de requerir menores tiempos de construcción, ya que sus elementos se elaboran en planta. La construcción significativa solo un correcto ensamblaje de las piezas, situación que favorece la rapidez en el montaje de los elementos estructurales. Dicho esto, entonces, yo les agradezco fuertemente la atención por haberme acompañado, por supuesto, en esta charla, y bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta que me quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias por su brillante exposición, doctor Miguel Torneno. En realidad muy interesante todo lo que nos ha presentado. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. Bueno, la primera pregunta yo acabo de responder, compartí el enlace donde se almacenan todos los videos de las charlas con el permiso, con la buena voluntad de los ponentes. La pregunta sería, dice, ¿son postensadas también las columnas? ¿Y cuál es el efecto de la losa de entrepiso en el comportamiento del nudo híbrido? Bien, en este caso particular, las columnas no van postensadas. Las que van postensadas es la viga, juntamente con el nudo de la columna. Donde sí hay postensado, o al menos una fuerza de precompresión, son en los tabiques, y allí hay una disipación de energía, fundamentalmente compuesta del efecto del postensado y del efecto de rozamiento que existe en la junta entre los dos tabiques. Respecto a las losas, sí, son losas rígidas. De hecho, en los ensayos que se hicieron, que hizo el ingeniero Presley, eran losas también prefabricadas y después con una capa de hormigón en la parte superior para darle que sea monolítica la construcción, de tal manera de obtener todos los conceptos de diafragma rígido, llamémoslo. Muy amable por la respuesta. Comparto las felicitaciones por parte de los asistentes en los comentarios del chat. Y una segunda pregunta, dice, en el estudio de la energía disipada mostrada en el nudo, se observa gran liberación de energía en los nudos híbridos con referencia a los nudos rígidos. ¿En qué grado de daño de la estructura sería la equivalencia de la disipación y qué tan reparable sería? Es muy buena la pregunta porque si alguien le prestó atención fundamentalmente a la disposición que se propuso en el primer estudio del sistema PRES, la disposición del cable de postensado tenía otra posición. Eso a lo largo del tiempo fue cambiando, fundamentalmente porque se producía, yo no introduje allí ninguna fotografía, se produce un daño en la zona de contacto de la unión viga-columna por el efecto de la resultante de compresión en el hormigón. La disipación de energía, repito, se hace fundamentalmente a través de una acción conjunta entre el cable postensado y las armaduras, llamémosle especial. Se produce un pequeño daño, repito, en la zona de contacto de la viga con la columna, pero es un daño perfectamente controlable y reparable. Perdón, quiero aclarar con esto. También, si ustedes vieron algunas fotografías al principio, los autores recomendaban llenar esa junta con un mortero cementicio de baja calidad. En los trabajos últimos, realizados por algunos autores, fundamentalmente por
Pampanín, recomiendan dejar la junta liberada. Muchas gracias por la respuesta. Y tenemos nuestra última pregunta referente a si existe algún limitante en cuanto a la aplicación de ese sistema híbrido, por ejemplo, el número de pisos o algún longitud de vano, etcétera. Fundamentalmente la longitud del vano y la cantidad de vano está asociada a la técnica constructiva del postensado. Tenemos que pensar, tampoco yo puse allí, de que el cable de postensión tiene que partir desde el extremo del edificio al extremo del otro edificio para poder aplicar la fuerza de precompresión en todo un tramo. Por lo tanto, eso depende de la capacidad de los gatos que tenga el sistema de postensado para producir la fuerza de postensado que uno está buscando y para lograr el momento asociado al postensado. Segundo, la cantidad de niveles, no tengo información, pero el edificio de Paramount, realizado en el 2002, tiene más de 20 pisos, realizado con este sistema. Los que hemos hecho aquí en Mendoza están entre 3 y, repito, 7 niveles, que es el edificio del Polo Judicial, realizado inclusive por una empresa local. Bueno, reitero las felicitaciones. En este punto tenemos palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Miguel Eduardo, felicitaciones por tu magnífica conferencia. He visto ahí cómo hay mucha gente que tiene mucho interés en lo que tú presentaste. Te hacen preguntas, muchas preguntas, vi ahí algunas que te hicieron. Son estudiantes de pregrado y de posgrado que están muy interesados en el tema. Yo lo que quiero es felicitarte por tu nuevamente linda conferencia y pedirte que envíame más fotos de Mendoza, de las funciones de Mendoza, para verles ahí con más detalles, ahí, cómo lo hicieron, hay muchos más detalles, por favor. ¿Cómo no? También espero esas notas para seguirles con tu didáctica. Estará muy fácil de digerirles conocimiento que la guía que llamas tú. Reitero mi felicitación, magnífica conferencia. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Realmente es un sentimiento por parte de todos los que hemos escuchado la charla el día de hoy. También quiero hacer entrega de un certificado. Voy a compartir mi pantalla. Certificado de reconocimiento que se otorga al doctor Miguel Tornelo en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias. El conocimiento no se detiene, con el tema Diseño sísmico de estructuras aporticadas postensadas, propuesta de modelación para la disipación de energía. Firma doctor Roberto Aguiar, organizador. Muchas gracias. Tal vez algún comentario final de su parte, doctor Miguel. Sí, cómo no. Bueno, primero ha sido sumamente placentero poder compartir con ustedes este trabajo, poder nuevamente estar en contacto no solamente con colegas, sino con amigos. Veo aquí a varios, a los cuales les mando mi cordial saludo y mis mayores afectos. Y me ha sido sumamente grato realmente compartir en este programa de charlas que han implementado ustedes, temas que estamos desarrollando en el ámbito de nuestra facultad, de nuestra universidad y dentro de los proyectos de investigación. Estamos a disposición para lo que necesiten y felicitaciones, por supuesto, a la organización de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por el tiempo en cuanto a la organización, en cuanto a la presentación, también por la predisposición para compartir el video y todo el material. Muchas personas lo han consultado. Estaremos compartiendo todo el material que nos envíe el doctor Miguel Tornelo a través del blog de ScienceLab, junto con el video, que muy amablemente nos permitió grabar. También reiteramos nuestra invitación todos los lunes a este ciclo de conferencias.
Agradecemos nuevamente a todos por su presencia, por su participación y le deseamos una buena noche a todos. Hasta un próximo lunes. Muchas gracias. Buenas noches. Pasen muy bien.